puse como tema a este relato bíblico. Y Jesús llegó. Y Jesús llegó. Aleluya. Vamos a ver un video aquí en esta hora. Aleluya, santo. ¿Tanto alboroto por esto? ¿Una migbe gigante? Creo que no vimos todo aún. Es él. ¿Quién? Él. El que estuvo aquí más tiempo. Pero no es de aquí. El que está triste. ¿Por qué creo que esto no es solo una reunión? ¿Debemos estar alerta? No. Solo quédense conmigo y observen. Shalom. ¿A mí? Sí. Shalom. Quiero preguntarte una cosa. Para mí. No tengo muchas respuestas, pero escucho. ¿Te gustaría ser sanado? ¿Quién eres? Hablaremos de eso después. Pero aún no me respondes. ¿Me llevarás al agua? Mira, tuve un día muy malo. Hace mucho tiempo que tienes un mal día. ¿Entonces? Señor, no tengo a nadie que me lleve al agua cuando se agita. Y al acercarme, otros se meten por delante por mí. Así que... Ahora mírame. Mírame. No es lo que te pregunté. No te pregunto quién te ayuda, o quién no te ayuda, o quién se interpone en tu camino. Te pregunto por ti. Lo intenté. Por mucho tiempo, lo sé. Y no quieres falsas esperanzas, lo entiendo. Pero este estanque no tiene nada para ti. No significa nada. Y lo sabes. Pero sigues aquí. ¿Por qué? No lo sé. No necesitas esto. Solo me necesitas a mí. Así que, ¿tú quieres ser sanado? Entonces vamos. Levántate, recoge tu litera y camina.
Hora de caminar, como él dijo. No te olvides tu cama. ¿Por qué es importante? Porque no volverás aquí. Esa vida terminó. Aleluya. Y llegó Jesús a aquel lugar. Llegó la vida. Porque Cristo es la vida. En el libro de Juan, capítulo 5, el versículo del 1 al 18, vamos a estar en esta noche hablando un poco. Dice: después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice que Jesús venía de hacer la voluntad del Padre. Antes de llegar a aquel lugar, Jesús se había encontrado con la mujer samaritana. Había sanado al hijo de un noble. Pero Jesús no había terminado. Porque Él vino a hacer la voluntad del Padre que lo envió. Él vino a trabajar. Jesús no era vago. Jesús vino a trabajar. Él vino a cumplir la voluntad del Padre. A cumplir toda justicia aquí en la tierra. Y en esta ocasión vemos cómo Jesús llega hasta aquel lugar. Y dice que en aquel lugar, dice, en estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Había una multitud de enfermos. Estaba lleno de enfermos aquel lugar. El estanque llamado Betesda, que significa en hebreo casa de misericordia. El versículo, volvamos al versículo 4. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Podríamos decir, ¿verdad?, que era injusto. Que solamente uno podía entrar. Y el primero que entraba y tocaba las aguas era sano. Pero allí había un hombre que llevaba 38 años enfermo. ¿Lo pudieron ver? Enfermo. No son pocos años, son 38 años. Yo me imagino las veces que este hombre tuvo que ir a aquel lugar para recibir su sanidad. Pero obviamente este hombre era paralítico. No podía caminar. No podía llegar al estanque primero. Porque sus piernas ya estaban débiles. Ya no tenía ni masa ósea en la masa ósea que tenemos nosotros.
Ya había perdido en esas piernas. No había fuerza para levantarse. Se pudo haber, ¿verdad?, dado por vencido. Pero él regresaba no sé cuántas veces. Llegó hasta aquel lugar buscando su sanidad, aquellas aguas que eran salutíferas. Dice en el versículo, ese mismo, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Qué difícil es tener una enfermedad, ¿verdad? Nadie quiere estar enfermo. Todos queremos estar sanos. Obviamente esa es la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros vivamos en completa salud. Pero aquel hombre llevaba mucho tiempo. Y dice en el versículo 10, en el versículo 6, cuando Jesús lo vio, porque Jesús lo vio, porque no pasó desapercibido a los ojos de Jesús. Jesús llegó a aquel lugar y creen ustedes que estaba allí por casualidad. En Dios no hay casualidades. Él venía a hacer el trabajo que se le había encomendado hacer. Él venía a sanar a aquel hombre. Él venía con un propósito, y el propósito era libertar a aquel hombre de aquella opresión, de aquella enfermedad. Y Jesús le pregunta: ¿quieres ser sano? Cualquiera diría: pero ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Quién no quiere ser sano? Los ojos de Jesús se posaron sobre de él. Y yo me imagino a Jesús con esa compasión que lo caracterizaba, con esa misericordia que lo caracterizaba a él. Fue movido a misericordia. Pero Jesús, cuando le hizo esta pregunta, él quería saber si realmente él quería ser sano. Porque hay gente que están enfermos, pero no quieren ser sanos. Usted dirá: pero ¿cómo es eso? Sí, hay gente. Hay gente que están enfermos y se han acostumbrado a esa miseria, y se han acostumbrado a que se le coja pena, lástima. Por eso Jesús le preguntó: ¿quieres ser sano? ¿Estás seguro de lo que tú quieres? Él sí quería ser sano. Porque hay personas, como dije, que estando enfermos no quieren ser sanados. Se acostumbran a estar enfermos. Se alimentan de la pena, de la lástima. Dios no quiere que tú te alimentes de la pena. Dios no quiere que tú te alimentes de la lástima. Porque Él vino a morir, y Jesús vino a morir por ti, por mí en la cruz del Calvario, para darte vida y para darte una vida en abundancia. Jesús pasará por cualquier obstáculo que tenga que pasar para llegar hasta ti, para llegar a tu necesidad, para llegar donde tú estás. El versículo 7 dice: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agite el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Aquel hombre se arrastraba.
Pero como era muy lento, cuando llegaba ya otro le había robado el tiro, como decíamos nosotros. Otro había sido sanado. No tengo quien me meta en el estanque. Wow. Expresó sus dificultades para llegar hasta el estanque, perdón. Se quejó. Que muchas veces nosotros nos quejamos, hermano. Que mucho nos quejamos. Que si no tengo esto, que si no tengo lo otro, que si tuviera aquello. Vivimos en una continua queja muchas veces. Muchas veces estamos esperando que otros hagan por nosotros lo que nosotros se supone que hagamos. Obviamente aquel hombre no podía llegar solo al estanque. Pero nosotros muchas veces sí podemos hacer cosas en favor de nosotros mismos. No tenemos que esperar que otros oren por nosotros. No tenemos que esperar que otros hagan por nosotros. Oh, pues ora por mí. Tengo esta necesidad, tengo esta situación. Y todo el tiempo están pendientes de que tú hagas lo que se supone que ellos hagan. Porque no quieren doblar rodillas. Porque no quieren orar, hermano. Yo no iba a hablar de esto. El Señor sabe la necesidad que hay aquí. Porque muchos tienen su fe puesta en los recursos humanos. Es lo que otro puede hacer por él. Y en vez de ir al lugar, y en vez de ir a la fuente, se van a otras fuentes aisladas. Fuentes que no tienen nada que darte. Porque no quieres ir a la verdadera fuente que es Jesucristo. Recursos humanos buscando solucionar tu sufrimiento, tu dolor, tu enfermedad. Hay quien dice, yo voy a echar para adelante si Dios me ayuda a tener un carrito, a tener una casa. Y entonces voy a la iglesia. Entonces me congrego. Puesto sus ojos en las cosas que perecen. ¿Tú sabes qué? No busques en otro lo que tú puedes hacer. Tú sabes que te toca a ti, que me toca a mí creer, confiar, tener fe, accionar, porque la fe actúa. La fe no se queja, la fe actúa. Dice el versículo 8, Jesús le dio una orden. Le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Le dio una orden. Le dio una palabra. Cuando tú tienes necesidad de Dios, vete al lugar secreto. Pide en lo secreto. Y el Dios que ve en lo secreto te va a recompensar en público. Ve al lugar correcto. Ve al lugar donde está la fuente y pide lo que tú necesites. Él te dará lo que tú le pidas conforme a su voluntad. Te toca a ti creer. Te toca creer por tu milagro en esta noche. Yo no sé en qué situación tú llegaste a este lugar. Yo no sé qué crisis estás pasando. Yo no sé si tu problema es una enfermedad física. Yo no sé si es un problema con uno de tus hijos.
Pero yo sí sé que aquí llegó Jesús. Aquí llegó Jesús en esta noche. Aquí llegó Jesús, aleluya, para sanarte, para libertarte, para levantarte de ese estado de inercia, de ese sentimiento de conmiseración. Él quiere levantarte. Jesús no tocó a aquel hombre. Jesús se bajó al nivel de su necesidad. Porque Dios conoce nuestras necesidades. Y Él las va a suplir conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Le dio la palabra. Porque lo que trae fe a nosotros, lo que produce esa fe que necesitamos, es cuando nos metemos en la palabra de Dios, es cuando la escudriñamos, es cuando la estudiamos, cuando la leemos. Y eso produce la fe que tú y yo necesitamos para creer por milagros. El versículo 9 dice: y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Era día de reposo. Y usted sabe que el día de reposo no se podía trabajar. No se podía sacar carga de Jerusalén ni entrar. Había una ley. Pero al instante aquel hombre fue sanado. Y aunque aquel hombre no sabía quién era el hombre que lo había sanado, porque en ese momento él no sabía que el que estaba allí era Jesús. Jesús le dio una palabra que activó la fe en él para creer. Y yo me imagino que este hombre reconoció la autoridad que había en Jesús. Él reconoció la autoridad. Porque tú sabes qué, que cuando el enemigo se levante contra ti, si tú eres un hombre o una mujer de autoridad, Satanás y los demonios tendrán que reconocer que tú eres una mujer, un hombre de autoridad. Y tendrán que huir en el nombre de Jesús. Se levantó, tomó su lecho y anduvo. Y llegó Jesús. ¿Dónde está Dilaila? Y llegó Jesús. Y quebró el poder maligno en la vida de aquel hombre. Y quebró el poder de una parálisis que lo tenía entristecido, lleno de angustia y de dolor. Porque cuando Jesús llega, Él quebranta el poder maligno. Los demonios tienen que huir. El diablo tiene que retirarse porque está vencido. Aleluya. Quebró el poder maligno. Quebró el poder de la parálisis en aquel hombre. Porque más que un estanque, más que un ángel, más que unas aguas que se movían, allí estaba Jesús, aleluya. Más que, aleluya, que un ángel, más que un estanque en este lugar, aquí está Jesús, aquí está el río de vida, aquí está fluyendo un río de vida, de sanidad en esta noche, aleluya. Yo no sé cuál es tu problema, tu necesidad. Yo no sé cuánto tiempo has estado orando por tu milagro. Tampoco sé el tiempo que has estado esperando. Hoy
te doy una palabra de aliento. No todo está perdido. No todo está perdido. Te levanto con esta palabra en esta noche para que recibas tu milagro. ¿Tú sabes por qué? Porque no importa las tormentas que estés atravesando. No importa cuánto dolor estás atravesando. Yo te digo en esta noche, calma. Calma, que la vida no se acaba. Aleluya. Oh, aleluya, aleluya, que la aleluya. vida no Santo es se tu nombre, acaba. Señor, aleluya. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Oh, calma y no pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Calma, que la vida no se acaba, aleluya. Todavía hay esperanza para ti, aleluya. Oh, sí, Señor, aleluya. Calma, nunca pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Él es fiel a sus promesas. Ya verás si solo esperas. Algo grande viene para ti. Calma, que la vida no se acaba. Con el sol de la mañana volverás a sonreír. Oh, calma y no pierdas la esperanza. Dios permite las tormentas siempre para bendecir. Aleluya. Él permite las tormentas. Él permite tus problemas. Aleluya. Pero es siempre para bendecir. Aleluya. Porque dentro de tu circunstancia hay un propósito. Aleluya. Santo tú eres. La sanidad del paralítico destaca el poder de la fe y su capacidad para sanar a través de la palabra. Es en Jesús en quien tenemos que confiar. Es a Él a quien tenemos que creer. Él es la vida. Él es la vida. No temas. Él está en la barca contigo. Él sigue ahí al lado tuyo. Tenemos que creer en el poder de Él. Porque dice la palabra que al que cree, todo le es posible. En el versículo 10. Gracias, Jesús. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Yo imagino cuando Jesús sanó a este hombre, aquellos religiosos estaban muy pendientes. Tal vez entre las sombras, mirando a la distancia.
Ellos le dijeron, mira, es día de reposo. Se supone que tú no metas por la puerta de Jerusalén carga, ni la saques. Porque ellos se enfocaron más en la observancia de la ley, del cumplimiento de la ley. Se enfocaron más en eso que en la misericordia, que en la compasión, que en la sanidad que aquel hombre necesitaba. Y así a estos que siempre vienen a querer venir a ver qué es lo que está pasando, yo los llamo los quisquillosos. Los quisquillosos que muchas veces Dios levanta gente en la iglesia. Dios bendice en la iglesia. Vienen los hermanitos nuevos con ese amor, con ese primer amor. Se les da la oportunidad de trabajar y comienzan a trabajar con tanto amor, con tanta alegría, pero llegan los quisquillosos. Llegan los quisquillosos que vienen rápido a decir adiós, pero si ese llegó ayer. Yo he estado aquí toda mi vida, pero cuando te dicen que trabajes, no quieres trabajar. Llevan años en la iglesia, pero cuando se les piden que trabajen, no quieren. Hay un dicho que decían los viejos de antes. Y le decían a uno, tú mira, tú eres como el pejo del hortelano, que ni comes ni dejas comer. Se levanta la envidia y comienzan a murmurar. La envidia es como la polilla. Es como el comején de tierra, que poco a poco va comiendo. La envidia destruye, te come los huesos, te destruye tu vida espiritual. Aquellos líderes querían saber quién había sanado a Jesús. No porque estaban contentos. Ellos no estaban contentos de ver a aquel hombre que tanto tiempo estaba enfermo. De ninguna manera. Así sucede cuando Dios hace un milagro en ti. No muchos estarán contentos con lo que te está pasando. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. El que me sanó me dijo, toma tu lecho y anda. Jesús no tenía ningún problema. A él no le interesaban las autoridades, porque él vino a hacer la voluntad del Padre.
Jesús sabía que habían consecuencias, pero a él no le importaron las consecuencias. Porque él quería agradar al Padre más que a los hombres. Más que a los hombres. Y muchas veces nosotros queremos agradar más a los hombres que agradar a Dios. Cuando Dios te llama a hacer algo, no lo quieres hacer porque le temes a los hombres. Pero aquí a quien único tenemos que temer es al Dios del cielo. A Él es que tenemos que temer. No a ningún hombre. Jesús vino a cumplir la voluntad, el propósito que Dios tenía para su vida. Porque todo lo que veía hacer al Padre, Él lo hacía. No hacía nada que el Padre no le dijese que hiciese. Jesús anduvo sobre la tierra sanando, libertando a los cautivos, los que estaban oprimidos por el diablo, porque dice la palabra, Dios era con él. Gracias, Señor. En esta noche, aquí está Jesús. Vino a sanar. Vino a levantarte de ese lecho donde tú estás acostado. Tal vez en el lecho de no puedo. Tal vez en el lecho de no tengo. Es que no tengo quien me ayude. Es que no tengo quien me lleve. Y siempre con quejas. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? El hombre no sabía. Él no supo contestar. Pero más adelante se encontró con Jesús en el templo. Y Jesús le dijo estas palabras. Has sido sanado. Mira, has sido sanado, no peques más para que no tenga alguna cosa, no te venga alguna cosa peor. Demostrando Jesús que no solamente Él vino a sanar tu cuerpo, lo físico, sino que Él también está interesado en sanar tu alma, en libertarte del pecado. Yo recuerdo hace muchos años atrás, y quiero dar un pequeño testimonio. No puedo pasar por alto esto. Creo que alguien necesita escuchar esto. Muchos años atrás, tengo de testigo aquí a mi hermanita, a mi santa hermana, tanto amo, Kelly. Hacía muchos años atrás nosotras nos reuníamos bastantes veces en la semana a orar. Teníamos un círculo de oración, venía la pastora Aide, venía Wanda en mi casa, venía Kelly, Lucy, y recuerdo un jueves estábamos
orando. Y de momento caímos en una intercesión de llanto por mi hijo. Todas comenzamos a orar por Raymond. Mi hijo estaba atado por el vicio de las drogas. Y caímos en esa intercesión. Bueno, se terminó la intercesión. Cada una de ellas se fue. Llegó el viernes. Y llegó la tarde del viernes y yo subo a casa de mi hija Keila. Y ella me dice, mamita, aquí vino Carlitos, el que era esposo de Verónica. Todos conocen. Y me dijo que Raymond se había muerto de una sobredosis. Yo me quedé perpleja. Mira cómo son las cosas de Dios. Dios todo lo planifica. Dios tiene todo el control de todas las cosas. Si yo hubiese subido a casa de mi hija y no hubiese visto a Raymond en mi casa, yo no sé cómo yo hubiese reaccionado ante esta situación. Pero mi hijo había llegado a casa. Y yo le dije, pero si llegó ahorita. Hermanos, mi hijo cayó con una sobredosis. Del punto de droga lo sacaron a la acera. Estaba botando espumas por la boca, estaba a punto de irse. Pero llegó Jesús. Llegó Jesús a donde estaba mi hijo. Y quebró el poder maligno de la muerte en la vida de mi hijo. Porque Dios siempre tiene preparado todas las cosas. Dios es un Dios que todo lo sabe. Y llegó a aquel lugar una mujer que también tenía un hijo en la droga. Por cierto que el muchacho sí murió de una sobredosis. Y esta mujer, cuando vio a mi hijo, me conocía a mí. Y dijo, ese es el nene de Connie. Y rápido corrieron y buscaron y le dieron un tiro de sal. Y mi hijo volvió a la vida. Lo que te quiero decir con esto es que cuando una madre, cuando un padre se pone y ora por sus hijos, se para en la brecha por su casa, cosas grandes suceden. Allí llegó Jesús, aquella oración que nosotros hicimos el día anterior. No fue una casualidad. Dios nos llevó a interceder porque el diablo quería llevarse a mi hijo, porque el diablo quería llevárselo al infierno. Por más que Satanás intente destruir a nuestros hijos, no podrá. Si hay una mujer, si hay una madre, si hay un padre orando, el diablo no podrá tocarlos. Porque el poder de la oración es el arma más poderosa que hay sobre la faz de la tierra. Cuando tú y yo nos ponemos de acuerdo para cualquier cosa que pidamos, nos será dada, dice la palabra. Yo no sé si tu madre tienes algún hijo que está también en la droga. Yo no sé si tú no sabes dónde se encuentra este hijo hoy. Pero allí donde él está, allí va a llegar Jesús. Allí va a llegar Él. Va a cambiar el panorama. Aleluya. Porque así como el Dios del cielo tiene un plan, se hace de un plan para nosotros, un propósito para nuestras vidas. También Satanás se hace de un propósito de destrucción.
Por eso yo te insto en esta hora a que te mantengas parada en la brecha, mujer. A que te mantengas parado en la brecha, padre. La palabra dice en Juan 16:33 que en el mundo tendremos aflicción. Pero si confiamos en Él, porque Él venció el mundo. Muchos en tu misma familia se van a levantar y te van a decir: es imposible, es difícil la situación, estás en una enfermedad muy difícil, no te vas a levantar, te podrán decir. Tu hijo está envuelto, está muy metido en los vicios, no va a poder salir. Y lo triste es que muchas veces quienes te dicen estas cosas son los mismos de tu familia. Y en mi caso sucedió. Está difícil que salga de la droga. En 1 de Pedro 4, 12 y 14 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. El próximo: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por Él, por el nombre de Cristo, soy bienaventurado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Tal vez llevas mucho tiempo esperando tu milagro y tú te preguntas: ¿hasta cuándo? Pero de algo yo estoy segura. Y es que aunque se tardare, de cierto lo vas a ver. Aunque se tardare, de cierto lo vas a ver. Cuando yo oro, yo le digo al Señor: mis ojos lo verán. Mis ojos lo verán. Mis ojos verán a mis hijos sirviéndole al Señor. Mis ojos verán a mis hijos cumpliendo el propósito para el cual fueron creados. Y yo declaro que el poder de convicción del Espíritu Santo está continuamente sobre de ellos y que ellos cumplirán el propósito de Dios para sus vidas. No importa cuánto se tarde. Si puedes creer, lo verás. Yo no sé por cuál proceso tú estás pasando. Pero yo te digo una cosa. Antes de que venga el cumplimiento, tiene que venir el proceso. No hay cumplimiento sin proceso. No lo vas a ver si no pasas primero por el proceso. Porque en medio del proceso Dios te va a purificar. Dios te va a hacer, aleluya, más fuerte. En medio del proceso tú vas a crecer, tú vas a madurar. ¿Y tú sabes qué? Que cuando tú veas tu milagro, tú vas a ser como hizo aquel hombre que levantó su lecho, tomó su lecho y anduvo. Y yo te voy a ver a ti con ese lecho en alto, diciéndole al diablo: mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios, mira lo que ha hecho Dios, diablo.
lo que trataste de hacer para destruir mi familia, lo que trataste de hacer para destruir a mi hijo, Cristo lo cambió en una bendición, aleluya. Y hoy yo puedo decir, mira lo que ha hecho Dios, aleluya. Y levantarás tu lecho como una evidencia de lo que solo sabe hacer Dios. Levántate de ese estado de inercia en que te encuentras ahora mismo. No todo está perdido. Si yo te cuento las cosas por las que yo he pasado, no terminaría. Si yo te cuento las sanidades que Dios ha hecho en mi casa, una hija que estuvo a punto de la muerte con una septicemia, otra que le dio la fiebre porcina estando en Santo Domingo. He visto la mano de Dios moviéndose. Por eso yo le creo a Dios. Por eso tengo que creerle a Dios, porque he visto su mano poderosa moviéndose en favor mío y de mi casa. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando enfrentamos dificultades y pruebas, nuestra fe se va a fortalecer. Aprenderemos a esperar. Aquel hombre llevaba 38 años esperando su milagro. La paciencia que se desarrolla a través de las pruebas nos va a llevar a la madurez espiritual. Dios nos dará aquello que tenga como fundamento su palabra. Porque cuando conocemos la voluntad de Dios, y no la vas a conocer de otra forma sino a través de la palabra, entonces tú vas a aprender a orar conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que hay que estudiarla y tenerla en abundancia en el corazón. Porque tú sabes qué, si no la escudriñas, si no sabes la palabra, no vas a saber cómo orar y posiblemente ores equivocadamente. Y Dios no cumplirá los caprichos de nadie. Él cumple su palabra. Calma. Calma en esta hora. Viene la bonanza. Viene la bonanza a tu situación.